Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Dios te bendiga. Muchas gracias por recibir este mensaje una vez más. El día de hoy traemos para ti un tema muy importante, un tema donde se ha debatido a lo largo del tiempo de los últimos 50 años aproximadamente, y es con respecto a la gracia y la salvación. Y la pregunta en este tema tan importante es: ¿la gracia y la salvación se pueden perder? Bien, mira, primero que nada, ahora sí traigo mis apuntes. Tanto la gracia como la salvación, a pesar de que no son la misma cosa, van de la mano. A lo que yo comprendí en la doctrina que se me dio, es el hecho de que somos salvos por gracia, por una gracia inmerecida, por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario. Esa gracia nos hace tener la salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, también estamos hablando de gracia, aunque no son la misma cosa, pero lo que yo entiendo es que van de la mano. Bien, después de esto, vemos que hay diferentes posturas, vemos que hay muchas iglesias todavía que dicen que la salvación se puede perder, y hay otras iglesias que dicen que no se pueden perder. Entonces, este estudio que hoy te traigo es uno de 3 estudios que estoy preparando muy minuciosamente para poder defender mi punto de vista en lo que yo creo, en lo que yo he aprendido a través de la palabra. Entonces, a partir de este estudio lo vamos a ver, voy a defender mi postura, y a los hermanos que ven este video, a los pastores, a las pastoras que ven este video, justamente es primero que nada el querer aportar de parte mía. El segundo, si hay algún dato que esté equivocado, si hay alguna situación mal, el que me lo hagan saber. Porque por lo siguiente: primero, no deseo herir ninguna susceptibilidad de nadie, ¿no? Obviamente vamos a tener muchos puntos de vista diferentes. Entonces, aclaro, este punto de vista es mío, este punto de vista no es de mi congregación, no es de mis pastores, simplemente es en lo que yo creo. Entonces, esperamos no herir ninguna susceptibilidad, y si me pueden aportar y enriquecer algo más, adelante, muchas gracias, bienvenido. Y por último, bueno, vamos a irlo desmenuzando con mucha calmita. Es en 3 partes, esta es una parte muy buena, la tercera parte está tremendamente edificante. La primera parte es la que pienso presentar a mi congregación como trabajo, como una tarea que se nos pidió como un requisito. Solo quiero hacer un pequeño paréntesis para comentar. Seguramente sí va a haber algunas cosas en las que no esté del todo bien. ¿Por qué? Porque apenas tengo un año en el cristianismo. Entonces, esto que yo te presento es una investigación que he hecho. Esto no me lo dijo mi pastor, no me lo dijo mi pastor, esto es algo que ha nacido de mí para poder compartirlo. Así que bueno, dicho lo dicho, vamos a empezar. Dice así: la gracia y la salvación se pueden perder. El día de, bueno, hoy no, ¿verdad? Ese día, domingo 16 de agosto del año presente, 2020, iniciamos una nueva etapa dentro de la Iglesia Génesis, en donde unificaremos conocimientos para tener un solo lineamiento de enseñanza y una sola doctrina. El inicio de esta nueva etapa comienza cuando ponemos nuestras posturas con respecto a la gracia y a la salvación. ¿Se puede perder? Bien, escuchamos diversas posturas de los miembros de la Iglesia. En el próximo encuentro cada quien defenderemos nuestras diferentes posturas, a eso me refería ahorita. Por lo cual, en este estudio únicamente defenderé mi postura, y para ello hablaré de la historia, de palabras y de traducciones del griego, las opiniones contrarias a la mía, y defenderé mi idea en base a la Biblia, a lo que yo creo. Así que vamos a ver qué nos revela el Espíritu Santo en este estudio, que no tenía contemplado realmente, pero estoy seguro que será de gran edificación. Dentro del cristianismo existen 2 corrientes. Una corriente se le llama a los que califican como los arminios, porque Jacobo Arminio hace de 4 a 5 siglos aproximadamente fue el que
postuló la doctrina de que la salvación se puede perder. Y vino Juan Calvino, uno de los hombres más grandes y profundos pensadores a mi parecer. Después del apóstol Pablo, para mí no ha existido dentro de la historia cristiana un pensador o un teólogo de la talla de Juan Calvino. Juan Calvino vino a restablecer y a sacar de la Biblia la doctrina de la predestinación, de la elección divina, la doctrina de que la salvación es eterna, lo cual había caído después de la Reforma y antes de la Reforma a través de diferentes grupos. La doctrina bíblica acerca de la salvación es una de las doctrinas más controversiales que hay actualmente. Se calcula que el 80% de la mayor parte de la iglesia en el mundo evangélicas creen que se pierde la salvación. Cuando nosotros hablamos con alguna persona que dice que se pierde la salvación, llámese pastor, misionero, cristiano, cualquiera que sea el caso, nosotros encontramos inmediatamente algo alarmante, y es la grande ignorancia que se tiene al respecto de esta doctrina. Es una de las doctrinas más importantes y es uno de los fundamentos más fuertes que todo cristiano debe tener. Cuando nosotros hablamos con una persona que dice que se pierde la salvación, lo primero que debemos preguntar a esa persona son 3 cuestiones. Primero, ¿ya estudiaste sistemáticamente el libro de Romanos? Segundo, ¿ya estudiaste sistemáticamente los pactos? Y tercero, ¿ya estudiaste sistemáticamente la doctrina más importante de la Biblia, que se llama la doctrina de la gracia? ¿Conoces realmente con profundidad qué es la gracia de Dios? ¿Cómo opera la gracia? Bien. Y cuando nosotros obtenemos una respuesta, nos damos cuenta de la gran ignorancia por la cual muchas personas dicen se pierde la salvación. Y al preguntarles tú y darte cuenta que no conocen el libro de Romanos sistemáticamente ni los pactos de la gracia, no nos queda más que volver a hacer una cuarta pregunta. Entonces, ¿de dónde sacaste eso? Pues es que hay unos pasajes en la Biblia que dicen que se pierde la salvación, Hebreos 6, segunda de Pedro 2, Juan 15, y así hay 2 o 3 pasajes que parecen indicar que se pierde la salvación, y de esos versículos muchos se han tomado para sacar un texto fuera de contexto y hacer un pretexto. Es de verdad creer y ver muy triste, muy doloroso el ver a dónde se dirige la actual iglesia al creer que se pierde la salvación, y tiene implicaciones tan serias esta doctrina que esta es la razón por la cual nosotros tenemos que comprender claramente qué es el Evangelio de la gracia de Dios. Por desconocer esta doctrina, están comenzando a entrar corrientes a la iglesia de diferentes tipos, donde los líderes, pastores y las ovejas no pueden defenderse, porque, vuelvo a repetir, no han estudiado sistemáticamente la doctrina de la salvación, ni la de los pactos, menos la del pacto de sangre y menos la doctrina de la gracia. Está en diferencia de todas las demás religiones. ¿Saben ustedes cuál es la grandeza de la Biblia? Comparada con Roma, los testigos de Jehová, con los mormones, con el unitarismo, con la ciencia cristiana y con todas las religiones, ismos y sistemas de pensamientos filosóficos que existen, la Biblia se diferencia en que es el único libro que nos anuncia que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe. Sola gratia, sola escritura, sola fide. Esta fue la bandera que se levantó y se enarboló durante la Reforma, y precisamente la Reforma fue el movimiento espiritual en Europa que hizo que, después de que una organización había cerrado la Biblia y que se había prohibido la Biblia y masacrado a los que leían la Biblia y matado y llevado a los coliseos como si fueran criminales, porque por el hecho de que eran cristianos, la Reforma protestante fue la que levantó otra vez la bandera y volvió otra vez a declarar públicamente: sola tide, sola escritura, sola gracia, solo las escrituras, solo la fe y solo la gracia de Dios. La Biblia nos dice que solamente Cristo salva. No hay ningún otro nombre debajo del cielo, en el cielo, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es Cristo nada más, ni la Virgen,
ni Santo Tomás, ni San Crisóforo, ni ningún papa, ni ningún ser humano. Solo Cristo salva. 2. Solo la fe. No hay ningún mérito humano en la salvación. Ninguna obra humana puede darle a ninguna persona la salvación. Y en tercer lugar, solo la gracia. No hay nada que nos pueda acercar a Dios más que la gracia a través de la fe. Todas las demás religiones, Roma, Testigos de Jehová, mormones, dicen, sí es cierto, porque tienen su Biblia. Por ejemplo, Roma, los sacramentos, las indulgencias. Ahora van a sacar una nueva versión que dice que si dejas de fumar un día se te quitan 6 meses de purgatorio. No es broma. Se va a publicar como una cosa oficial donde la gente afortunadamente ya no está tan ciega para creer esto, ¿verdad? Es increíble a lo que se ha llegado. Estamos regresando a 1510, 1505, cuando había allá en Europa un señor llamado George Tetzel, que andaba por allá, por Alemania, gritando, miren, en cuanto ustedes echen unas monedas de oro aquí en este cofre, sus pecados les son perdonados. Es decir, se le llamó la venta de las indulgencias. Había un monje alemán en aquel tiempo llamado Martín Lutero, que cuando comenzó a oír eso y estudió el libro de Romanos, sistemáticamente se horrorizó y entonces fue a la catedral de Wittenberg, donde estaba la iglesia más grande, y ahí clavó sus 95 tesis. Lo que hizo que ardiera en las llamas del Evangelio Alemania, se cubrió toda Europa y entonces comenzaron a escaparse todos de la persecución y llegaron y fundaron los Estados Unidos de Norteamérica en 1605, cuando llegaron todos los peregrinos a los que se llama Rhode Island, en el estado de Virginia. Pero esta bandera es lo que levantaron y es lo que nos diferencia de todas las demás sectas y movimientos religiosos. Los testigos de Jehová dicen sí la Biblia, más las obras. Los mormones dicen la Biblia, más el libro de Mormón, más la perla de gran precio, más doctrinas y convenios, y los escritos de José Smith. La Biblia y el cristianismo, el Evangelio es solo Cristo, solo la fe, solo la gracia. Así podemos nosotros observar que todas las religiones humanas le agregan algo al Evangelio bíblico de la gracia de Dios. La doctrina más atacada de Satanás, la doctrina que más persigue Satanás, es la doctrina precisamente de la gracia de Dios. Y como Satanás no puede decir así frontalmente, no, así sin gracia, Satanás dice, si es cierto, sigan creyendo, es con gracia, más algo más. La carta a los Gálatas, por ejemplo, Pablo la escribió con el propósito de combatir a los judaizantes que llegaron a Jerusalén y comenzaron a enseñar que era necesario, aparte de Cristo, circuncidar, aparte de Cristo, guardar la ley. Y Pablo les dice, habiendo comenzado con el Espíritu, ¿van a regresar ustedes a la carne? Entonces, sin que nosotros nos demos cuenta, cuando tenemos una persona enfrente que te dice o me dice que la salvación se pierde, fíjate lo que te está diciendo esa persona. Te está diciendo que, muy bien, yo creo que Cristo salva, sí es cierto, por la gracia de Dios, pero después de que recibo a Cristo depende de mis buenas obras y de cómo me porte Cristo más mis méritos humanos. A esa persona hay que decirle, bueno, cuando llegues al cielo, Pedro te va a esperar en la puerta y te va a decir, a ver, Pancho, ¿con qué derecho te dejo entrar al cielo? ¿Qué le vas a contestar? Le vas a tener que decir la verdad, bueno, porque acepté a Cristo por la gracia, pero además me porté bien. No perdí mi salvación. O sea, ¿cómo? Cristo nos salva y después deja que nosotros decidamos si podemos entrar al cielo. Cuando la Biblia dice que la salvación es eterna, nos dice potencial, ni temporal, dice eterna. Bien. O sea, dentro del espacio y del tiempo. Jamás una persona que recibe la salvación como una posesión puede jamás perderla. Las personas que dicen que se pierde la salvación le están agregando obras a la gracia de Dios. El mérito humano, miren ustedes, ya profundizando a dónde y a qué conclusiones llegamos. Aunque la doctrina de la salvación es única y peculiar,
También es una de las más controversiales, repito, aún dentro de nosotros cristianos, dentro de muchas iglesias se sigue creyendo que se pierde la salvación, porque esta doctrina, que tiene aproximadamente 40 años de que se impartió, no se revisó nuevamente las escrituras para precisar este aspecto y se quedó esta enseñanza arraigada. Es casi una herejía creer que se pierde la salvación. Si la salvación se puede perder, entonces es vital que el cristiano no pueda jamás aprender de la Biblia. Por ejemplo, el cristiano va a vivir siempre inseguro. Ejemplo. ¿Y qué haré? A lo mejor este pecado que hice ya me lleva al infierno. A lo mejor ya no puedo entrar al cielo. No, es que ya perdí la salvación, porque ya adulteré, ya forniqué. ¿Cuál de los pecados me hace perder la salvación? Es una pregunta que constantemente nos hacemos. ¿Cuál pecado es el que se especifica que puede hacerte perder la salvación? ¿Cuál de todos? Porque de acuerdo a mi Biblia, yo no sé lo que tu Biblia diga, ¿verdad? Pero en mi Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No hay un solo pecado que la sangre de Cristo no tenga la eficacia para limpiarme. Ejemplo. Y ahí va en contra. Espérame, hermano. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no la puede cometer un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no lo va a hacer. 1 Corintios 12, 1 y 2. Un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Es el pecado que comete una persona que jamás ha conocido a Cristo. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es el pecado que cometieron los fariseos. Lo veremos en el otro estudio, los fariseos, el judaísmo, los judaizantes y todo lo que es la carta a los hebreos. Pero eso lo veremos después. Entonces, retomando, es el pecado que cometieron los fariseos, Hechos 7, 51 y 52. Resistir al Espíritu Santo, o sea, tener la luz y rechazarla. Llega un momento en que Dios dice, basta, estás condenado en vida por haber rechazado el Evangelio y la luz de Jesucristo. Esta es la condenación, dijo Jesús, Juan 3, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Vamos a ver a continuación algunos pasajes brevemente antes de entrar a fondo al estudio. Veamos, por ejemplo, Romanos 3:24. Dice el apóstol Pablo en esta carta que todo cristiano tiene que estudiar sistemáticamente siendo justificados, siendo declarados justos delante de Cristo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios me declara a mí pecador, que no merezco ni mereceré ni jamás he merecido el perdón de mis pecados. Dios a mí me declara justo, porque yo creí en su Hijo Jesucristo. No hice ninguna obra, no construí ningún templo, no me fui de rodillas a la villa, no hice nada que mereciera el perdón de Dios. Dios me lo regala, gratis, es sin hacer nada. Vamos en orden. Dios comienza mi salvación por la fe. Y después dice, el justo por la fe seguirá viviendo. Por la gracia de Dios yo me convertí. Por la gracia de Dios necesito seguir viviendo. Una se llama la gracia salvífica y la otra se llama la gracia santificante. Hermanos católicos, la hemos oído, claro que sí. La salvación, la redención abarca mi vida pasada, mi vida presente y mi vida futura. Cuando la Biblia dice, eres salvo, involucra las tres etapas. Fuiste salvo cuando te justificó Dios en tus pecados, del pasado y de la culpa. Estamos siendo salvados del poder del pecado, se llama la santificación. Seremos salvados de la presencia del pecado cuando resucitemos. Ya no tendremos pecado. Esto se llama la glorificación. A ver, va de nuevo. Justificación, santificación y glorificación. Son las tres etapas de la salvación y el paquete es BTP. Dios me da la salvación completa. Dice Colosenses 2, estoy completo en Cristo. No me hace falta nada más que creer y madurar, pero la salvación es una posesión eterna que adquirí por la fe en Jesucristo para siempre. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús no solamente pagó por mis pecados pasados, Jesús
Pagó en la expiación por mis pecados pasados, presentes y por mis pecados que iba a cometer. Jesús, antes de que yo naciera, me escogió, antes de la fundación del mundo, para que pudieras yo ser su hijo, porque a los que escogió, Él llamó, predestinó y llamó y bendijo por toda la eternidad. No hay nada ni nadie que pueda abortar el plan de Dios para mi vida. Y vamos a ir viendo durante todo este estudio todos los versículos que sacan y que atacan esto y las dudas. Todo lo vamos a cubrir para que ustedes no tengan absolutamente ninguna duda de cuando tú recibes a Cristo, eres sellado eternamente con el Espíritu Santo. Y ese sello no te lo quitan. Cuando yo nazco de nuevo, no puedo perder el nacimiento. No es irreversible, no puedo decir, ya perdí la salvación, y si me arrepiento, vuelvo a nacer de nuevo una vez, y vuelvo a nacer de nuevo otra vez, y vuelvo a nacer de nuevo otra vez, y vuelvo a ser sellado una vez, y 2 veces, y 3 veces, porque el nuevo nacimiento es una vez y para siempre. Nazco de nuevo, nueva criatura soy, y esa criatura no la creé yo, la creó Dios a su imagen y semejanza, y esa nueva criatura es indestructible. Dice en Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bien. Hay que estudiar con más detenimiento lo que es la gracia de Dios. Vamos otra vez, Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dios le dio una promesa a Abraham. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, a través de ti vendrá la semilla de tus padres. Adán y Eva, viene Jesucristo, yo lo recibo en mi corazón al recibir a Jesucristo. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham son para mí, porque yo soy hijo espiritual de Abraham. Yo me beneficio con todo lo que Dios le dio a Abraham. Yo tengo que buscar en la Biblia todas las promesas que Dios le dio a Abraham, porque son para mí todas, porque el que es de la fe es hijo de Abraham. Gálatas 3. Veamos ahora en el libro de 2 de Timoteo, 1, versículos 9 y 10, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos. Dios me llamó antes de que yo naciera, Dios me escogió antes de que yo naciera. Dios, en su infinita sabiduría, y mi mente no alcanza a comprender esto, ya sabía perfectamente bien quiénes iban a ser mis padres, cómo iban a ser, qué es lo que iba a hacer, y el día de mi vida que iba a decir, ven, deja tus redes y sígueme. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. En Jeremías capítulo 1, Dios le dijo a Jeremías, en el vientre de tu madre te santifiqué y te aparté y te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías ni siquiera hubiera crecido, ya en el vientre él había sido escogido por Dios. Desde antes de los siglos, Dios nos llamó. Veamos lo que dice el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 13 al 20, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, vean ustedes, Dios jura por él mismo, diciendo, te juro Abraham, en otras palabras, que te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos que somos tú y yo. Queriendo Dios, no solamente diciéndonos, le prometía a Abraham, quiero que ustedes tengan algo más grande que la promesa a Abraham.
Y cuando Dios promete, no es como tu papá o como tu compadre o como tú o como yo, porque Dios no es hombre para que mienta. Cuando Dios promete algo, Dios cumple, queriéndonos mostrar a nosotros los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Dios no puede cambiar de opinión. Si te escogió, te selló, te santificó, te predestinó, y nada ni nadie nos puede arrebatar de Cristo Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie. Romanos 8. Nos podrá separar jamás de Jesús, porque a los que justificó, Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él ya me declaró justo, ¿quién en el universo me va a declarar que no soy justo? ¿Yo mismo? Ni siquiera el diablo puede decirme, nada ni nadie nos puede separar porque hemos sido justificados y santificados aún antes de que nosotros viniéramos a este mundo. Dice el versículo 17, por la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables que a su promesa y la palabra de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta. Vean ustedes qué es lo que Dios quiere. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cuando yo me convertí a Cristo era como un barco sin timón o una vela, donde el viento me llevaba a capricho. Y cuando recibimos a Cristo, Dios nos da un ancla para que ahora las tempestades no os muevan, para que seamos estables, para que estemos seguros en la vida, para que digamos, yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito y nada ni nadie me podrá arrebatar del amor de mi Padre. Y ahora esa ancla es mi Señor Jesucristo. Él es mi fundamento. Mi casa puede estar azotada por ríos y por vientos y por tormentas, pero si yo tengo el fundamento que es Jesucristo, nada ni nadie me podrá mover. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, nos volvía a hacer que naciéramos para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Dios me hace heredero de algo que no se puede echar a perder, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos por vosotros que sois guardados o protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observen ustedes en el versículo 5 que se habla de la salvación como algo futuro. En otros versículos habla como algo pasado y en otros de algo presente. Porque la salvación ocupa las tres fases. Fui salvado de la culpa del pecado. Estoy siendo salvado de la presencia del pecado y seré salvado de la presencia del pecado en la resurrección, la justificación, la santificación y la glorificación. Fui salvo, estoy siendo salvo, seré salvo. El paquete está completo. Ahora bien, muchas veces la gente se preocupa y comienza a preguntarse por qué es tan controversial esta doctrina y por qué hay tanta discusión y tantos argumentos. Hoy quiero darles una forma muy breve, algunas razones del por qué la gente no cree en la seguridad eterna de la salvación. La primera razón es, los seres humanos tenemos una tendencia a querer ganarnos todas las cosas. Cuando le dices a una persona que no se pierde la salvación, te contesta, no, yo no puedo ni siquiera pensar de que tú eres Dios. ¿Y qué? ¿Yo no tengo que hacer nada? O sea, ¿queremos hacer algo? Por eso, cuando tengo pláticas con hermanos de doctrinas romanas, siempre me dicen, es que usted la cree bien fácil, solo cree en Jesús, Cristo y ya eres salvo. Así es, así de fácil, porque Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Por eso la palabra es la cruz, 1 Corintios 1:23, es locura a los que se pierden, ahí está el poder de Dios. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Espero mis pastores me enseñen con el tiempo qué es creer también para así poder profundizar en esto también, que me enseñen esta doctrina. Pero bueno,
Pero esto es una tendencia en nosotros, porque decimos, si nuestra salvación, una vez obtenida, depende de mi comportamiento, entonces voy a llegar al cielo de algo que me enorgullece. Somos salvos por la fe, sin las obras, por gracia. Somos salvos no por obras, para que nadie se enorgullezca. Dios, cuando en sus propósitos eternos, antes de que naciéramos, antes de que fuera crucificado Cristo, planeó la salvación. Dios determinó que la salvación iba a tener todo absolutamente, el 100%. Él iba a originar. Él es el autor y consumador, y Él es el que finaliza nuestra salvación. No iba a haber nunca ni un mérito, ni una obra humana. Cuando lleguemos al cielo, Pedro, hazte un lado, déjame pasar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, no hay nada ni nadie. Soy indigno de esta salvación tan grande, pero por la sangre de Cristo. Ábreme paso, por favor, ábreme el cielo. Cuando Jesús murió en la cruz, lo ejemplifico con una persona crucificada a su derecha. Esa persona no hizo nunca, ni dulces a los niños les regaló. Como decimos ahora, era borracho, mujeriego, parrandero y jugador, asesino, ladrón, criminal, de lo peor, de los que realmente se les maldecía por morir en el madero crucificados, pero tenía un fin, estar junto a Jesucristo, y él entre dos criminales. No hizo nada jamás y antes de morir, mas le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense debajo de la cruz a los fariseos que oraban, ayunaban, diezmaban, peregrinaban, se cortaban el cabello, hacían mandas, etcétera, etcétera. ¿Cómo así tan fácil? ¿Ya no más? Pero tú no conoces a Jesús, todo lo que hizo este bárbaro. Le decían, casi el tigre de Santa Julia, dale chance, por lo menos que se bautice, le decían a Jesús, ¿no? Ni eso siquiera. Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Sí, sin hacer ninguna obra. Está en el cielo. Cuando lleguemos allá lo encontraremos. Vean ustedes que eso que hizo Jesús lo hizo para machacar nuestro orgullo, para doblegar nuestra carne, nuestro ego. Es que yo debí ir por lo menos una vez a Juquila, o por lo menos él se hubiera bajado a pedir perdón a su mamacita que tantos corajes y canas le sacó. No hizo nada. Estaba clavado en una cruz y cuando resucitó estaba en la presencia de Dios para siempre. Y a ver, ¿quién de nosotros cuando lleguemos al cielo no lo va a acusar? Es que tú no mereces estar aquí. ¿Sabes una cosa? No has conocido la gracia de Dios, sublime gracia. Yo era pecador, Cristo me salvó. Habiendo yo sido blasfemo, injuriador, perseguidor, dice el apóstol Pablo, Dios tuvo de mí misericordia y la tuvo de ti y la tuvo de mí. Y por no conocer esta gracia de Dios, muchos de ustedes, ya siendo cristianos, fíjense lo que les pasa. Es que ayer pequé, hermano, ya no quiero ir a la iglesia el domingo, me siento hipócrita. Es que usted no sabe que el domingo don Pancho se puso bien borracho y andaba en Garibaldi tomando y gritando y cantando, y viene ahora de hipócrita con su carita, el hermanito, a presentarse en el estudio el jueves. ¿Sabes una cosa? Que antes de que tú lo juzgues y condenes, que ese hermano anoche o tal vez hoy en la mañana ya se arrepintió, ya le pidió perdón a Dios. Y ¿sabes otra cosa? Las misericordias de Dios son nuevas. Dios es poderoso para ese hermano que el fin de semana estaba borracho en Garibaldi y que cayó en el pecado. Dios es poderoso para ponerlo en pie hoy, te guste o no te guste. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? ¿Quiénes somos nosotros para levantar este dedo y acusar a alguien y decir, ese hermano no merece esto, esa hermana es esto, es que la hubiera conocido, es que esto, es que la gracia de Dios es más grande? No conocemos la gracia de Dios. Por eso hay tanto legalismo en las iglesias, acusaciones y acusaciones unos contra otros, porque es increíble que tengamos años en Cristo
y no conozcamos la gracia de Dios. Increíble. ¿Y qué es esa gracia? Que Dios es poderoso para cualquier hermano que haya pecado ayer o antier o antes de antier, vuelve a levantarlo mientras ese hermano se arrepienta. ¿Te acuerdas de una lección anterior? Metanoia real. Las lágrimas no siempre significan arrepentimiento, y el arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar, dar una vuelta de 180 grados y dejar de ir en la dirección en la que iba, dejar de hacer lo que hacía, arrepentirme, no volverlo a hacer. Un arrepentimiento real, donde sienta dolor por lo que hice. Y entonces Dios me levanta de nuevo. Y Dios se olvida para siempre de lo que tú hiciste. Y vuelves hoy misericordia nueva, gracia nueva, santificación nueva, a volver a caminar con Cristo Jesús. La ignorancia de la doctrina de la gracia y por creer que se pierde la salvación lleva la culpa a muchos hermanos para vivir atormentados, y muchos cristianos que no se perdonan, que hayan abortado, o muchas que no se perdonan, que fueron prostitutas de jóvenes. Hay hermanos que no se perdonan, que fueron drogadictos, y ahí viene el diablo y nos saca el tapete y nos desentierra el muertito. Y cuando el diablo venga y te recuerde tu pasado, dile al diablo su futuro. La culpa de nuestros pecados pasados es una de las situaciones por las cuales los cristianos no tienen la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. El diablo en la Biblia se retrata como un atormentador de la mente, y el diablo es experto en venir a atormentarte y sacarte los muertitos del pasado para que se te olvide, para que estés ahí. Pero 2 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Es que fui de lo peor, fui empleado del Mochorejas, que yo fui de las de San Pablo ahí por la Meche, y que yo fui de la perjudicial de los 70s, de los 80s. No importa lo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer, si tus pecados son como el carbón, como la blanca lana, vienen a ser delante de la sangre del Hijo de Dios. Ayer, hoy y siempre. Nuestra salvación, podríamos resumir: los que creen que se pierde en Cristo más mis buenas obras, mi buen comportamiento igual al cielo. En otras palabras, realmente la salvación, el que dice que se pierde, dice el 99% de Dios, el 1% es de mí. Realmente al final te das cuenta de nosotros, por las obras nos acabamos de salvar. Bueno, esto a los ojos de la Biblia es una mentira. Pero detengámonos un momento. Podemos comenzar a reflexionar y a preguntarnos: ¿acaso no es esta manera o pensar de este modo, no es acaso ganarnos nuestra salvación por nuestra propia justicia? A ver, yo recibí la salvación, pero ahora yo me tengo que portar bien, y si yo hago buenas obras, entonces realmente yo confirmo mi salvación y me voy al cielo. Espérame tantito. Las buenas obras que hacemos son el resultado de la salvación, no son el medio de la salvación. Si yo soy salvo y no hago buenas obras, la fe sin obras es una fe muerta, demuestra que no soy cristiano. Pero si hago buenas obras, no las hago para poder entrar al cielo, las hago porque es el resultado, la consecuencia, el producto natural del fruto, que está pegado la rama al árbol y obtiene del árbol la savia y la vida del árbol. Entonces, mis buenas obras no son para ganarme el cielo. Yo no estoy portándome bien para caerle bien a Dios, porque Dios me dice, Efesios 1, yo ya fui acepto en el amado. Fíjate bien, Dios ya me aceptó en Cristo Jesús para siempre. Ahora me tengo que portar bien por el inmenso amor y agradecimiento profundo del que yo he entendido que Dios hizo por mí. Bien, ahora yo ya no puedo pecar contra Dios como pecaba antes. Yo ya no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo ya no puedo seguir en rebeldía como antes. Ahora, por esa salvación tan grande que he comprendido, donde ya me cayó el 20, hago buenas obras como el producto y el resultado del fruto del Espíritu en mi corazón. Pero yo no puedo recibir la salvación y mis buenas obras son para mantener mi salvación, porque entonces es Cristo más mis buenas obras, igual a la salvación.
¿Esto es cierto? Esto es herético. La dificultad que enfrentan estas personas que creen que se pierde la salvación es que niegan la salvación por la gracia. Dios nos dice en su palabra que nos salvó por gracia, para que nadie se enorgullezca en su presencia. Cuando lleguemos al cielo, no va a haber nada de que me enorgullezca, pero si digo que mis buenas obras me mantuvieron en la salvación, forzosamente tengo de qué enorgullecerme. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ni antes ni después. Nunca nadie podrá ser declarado justo por ninguna obra que hayamos hecho. Y prometo que lo vamos a ver metódicamente en el siguiente estudio. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente, como ya vimos, por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. 27 y 28. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Cuando yo descubro y entiendo y me cae el 20 y asimilo la doctrina de la gracia, nunca jamás en mi vida cristiana tendré nada de qué enorgullecerme, de nada. Aún mis buenas obras. Efesios 2:10. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ello. Aún mis propias buenas obras fueron preparadas por Dios. Aún mis buenas obras. Y eso es lo que nos hace vivir en una humildad profunda. Nada de nada. Si soy bueno para cantar, la música, buen carpintero, buen reportero, si tengo una esposa linda, si tengo hijos, si tengo habilidad para hacer dinero, nada hay en la vida de aquí en adelante, al recibir a Cristo, de lo cual me enorgullezca. Porque todo me lo ha dado Dios. Me lo da y me lo seguirá dando. Todo es por gracia, no hay nada que nos merezcamos. Indignos somos delante de Dios santo. Dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Efesios 2, capítulo 8, versículo 9. Porque por gracia somos salvos por medios de la fe, no por obras, otra vez, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Si yo digo, me salvo por la gracia de Dios, pero mis buenas obras han completado esa salvación, repito, tengo de qué gloriarme. Si Dios proveyó la expiación de Cristo solo como un medio para salvarnos, atentos, si la muerte de Cristo solo me salvó potencialmente, atención, te lo diré como muchas sectas lo enseñan, entre ellas los mormones. Entonces la muerte de Cristo no fue suficiente para mi salvación eterna, porque fue solamente potencial. Entonces la Biblia tiene que decir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida temporal. Y si tú te sigues portando bien, tendrás vida eterna. ¿Por qué? Porque cualquier otro elemento adicional a la gracia es rechazado enérgicamente por las Sagradas Escrituras, en este caso el comportamiento individual de una persona. Si las buenas obras de una persona o su fidelidad o su comportamiento determinan la salvación de esta persona, entonces la salvación no es enteramente de Dios, ni tampoco por gracia, sino por el hombre mismo. Vamos comprendiendo, ¿verdad? Dios comienza, el hombre la acaba. Y esto no es las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La parte de Dios sería en la salvación un 80% y la del hombre un 20%. Y esta es precisamente la enseñanza del catolicismo romano. Miren a dónde hemos llegado. Ni siquiera conocemos la doctrina de la gracia de Dios y ahí estamos hablando de lo que no entendemos y de lo que no hemos jamás estudiado. Es como la persona que llega y me dice, yo creo en la evolución, que venimos del chango. Muy bien, ¿por qué cree usted en eso? ¿Por qué no ha encontrado otra versión? Bueno, ¿me permite usted enseñarle la otra cara de la moneda? Bueno, le voy a mostrar con otro libro que usted nunca ha leído, que es la Biblia, que aquí hay más evidencias científicas de la creación de Dios directa,
a una teoría. ¿Qué es teoría? Porque no se nos ha podido comprobar científicamente. Una persona que dice que se pierde la salvación tiene que ser lo suficientemente humilde para reconocer que no ha estudiado la otra cara de la moneda. Y ese propósito es el de este estudio: ayudar a muchos hermanos que son sinceros, pero que están sinceramente equivocados. Y si tú eres de las personas, o en tu congregación, en tu barrio, en tus juntas, en donde sea, que creen que se pierde la salvación, comparte el video a tu pastor, a tu sacerdote, a tus líderes, a tus ancianos, a tus élderes. Comparte el video. Si tu guía, vamos a llamarle guía para no poner nombres, para no poner rangos, si tu guía es humilde, va a escuchar todo el video hasta el final, va a orar con ustedes, va a comparar escritura por escritura y Dios le iluminará y ya podrá escoger si sigue creyendo que se pierde la salvación, pero escucha por lo menos la otra cara de la moneda, para que por primera vez en tu vida evalúes o consideres o reflexiones que nunca habías estudiado verdadera y sinceramente la doctrina de lo que es la gracia de Dios. Dice la Biblia que las personas que pertenecen a las sectas, romanismo, mormonismo, agregan siempre algo a la obra perfecta de Cristo en el Calvario por las obras humanas. Romanos 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si yo hago algo, ejemplo, por mis propios méritos, yo entonces tengo el derecho de decirle a Dios: págame, porque hice algo. Entonces, al que trabaja en una fábrica, después de 8 días, le dice al patrón: págueme. ¿Por qué te voy a pagar? ¿Cómo por qué? Pues porque trabajé. El patrón debe remunerar el salario por el trabajo hecho toda la semana. Pero si llega el trabajador y no hizo nada y se da un salario, ¿cómo se llama esto? Gracia. No lo merecía, pero se lo regalaron. En el momento que tú haces algo, ya deja de ser gracia, es deuda. Y es por eso que muchos de nuestros hermanos, por no conocer esta doctrina, ay Señor, también que me he portado y tantas buenas obras que he hecho y no me bendices, le están cobrando a Dios. Señor, pero mira, te he sido fiel. Hagan de cuenta a José. ¿Se acuerdan? Pobre José. Lo venden sus hermanos, lo meten a la cárcel y ahí está el pobre 2 años y después de que quiso ser fiel por no fornicar con la mujer, ahí está en la cárcel José: oye Señor, me porto bien, me echas encima a mis hermanos, soy fiel en el palacio de Potifar y no me meto con la esposa y me meten a la cárcel. ¿Para eso soy fiel? ¿Para eso he sufrido? ¿Para que me tengas en este pozo de la desesperación? Si José no hubiera conocido la gracia, le hubiera cobrado a Dios. Pero José mantuvo durante toda su vida la gracia de Dios y siempre supo que todo lo que él había hecho no lo había hecho porque él lo había merecido, sino porque era el plan y propósito de Dios para su vida. El que tenga oídos oiga. Esto nos despoja de cualquier págame. Ejemplo, ¿por qué mi hijo cae cuando me fui a una campaña evangelística? ¿Por qué se enferma? Y gané las almas y llego a mi casa y encuentro que me chocaron el carro, que me pasó esto. Para eso trabajo, Señor, para eso estoy trabajando en tu obra. Todos esos cristianos que vienen así, con esa actitud hacia Dios, es porque no conocen la gracia. O sea, están diciendo a Dios: mira todo lo que he trabajado, ahora me tienes tú que corresponder. Mándame una bendicioncita. ¿Me vas a pagar? Y siempre que venimos a Dios, le vamos a decir: Señor, después de haber trabajado, siervos inútiles son, porque lo que debimos hacer, lo hicimos. ¿Vamos comprendiendo la gracia? Vamos a terminar y vamos a ver claramente entonces, ¿verdad?, que si alguna doctrina de la Biblia es clara, es precisamente la salvación por gracia, solo por la fe, y que las obras jamás tendrán nada que ver. ¿Qué significan estas escrituras? Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Es decir, si fuimos salvados en la cruz en el momento de la conversión, mucho más, si antes de que tuviera la salvación Dios me salva por la gracia, ahora que ya me salvó por la gracia, mucho más. Ya siendo su hijo, mucho más Él me va a salvar de la ira que viene contra el mundo. Continuamente Dios lo hará. Romanos 4, versículo 8. Dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Saben ustedes cuál es la cláusula del pacto de sangre? No me acordaré jamás de tus pecados. Jamás me acordaré ni te culparé de ningún pecado. Si pecas, confiésalo. La sangre de Cristo te limpia. ¿No lo confiesas? Ahí te ve el varazo. Dios al que recibe por hijo cuarea. Que el hermano, fíjate, oiga hermano, pero es que ese ya se perdió la salvación, anda de borracho, se fue con otra mujer, se fue con la del coro, etcétera, etcétera. Si ese hombre o esa mujer es realmente hijo de Dios, le llega el cuero, cuando menos lo espera. Pero si ya pasaron 6 meses, 1 año y el hermanito anda todavía de chino libre, nunca fue, porque Dios a los bastardos no los disciplina. Y suena fuerte, pero te invito a que cheques en un diccionario qué significa bastardo. No puede haber una palabra más correcta. Si eres hijo, quedas bajo la disciplina de Dios, porque Dios disciplina a los hijos. Hebreos 12, capítulo 6. Bien, esto es parte del trabajo que tenemos por presentar. Este trabajo como tal, no lo voy a presentar a mi congregación, a mi iglesia, simplemente te lo comparto, se los comparto con todo respeto, con toda humildad. Sé que es de mucha edificación, sé que nos va a servir mucho. Posteriormente subiré el trabajo. Esta es la segunda parte, voy a subir la primera parte, que es un pequeño compendio, y la tercera parte donde estudiamos precisamente parte por parte de lo que venimos hablando del libro de los Hechos. Primeramente Dios, va a ser muy edificante. Espero nos haya iluminado. Muchas gracias, agradezco como siempre tu tiempo, tu atención. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier duda, con todo respeto. Trataremos de sacar a la luz cosas que no han sido de alguna manera actualizadas, pero ante todo que sea palabra de Dios. No queremos palabra de hombre, no queremos transquiversar ningún verso, hacer ninguna herejía. Pedimos la guía del Espíritu Santo para que esto no suceda. No queremos malinterpretar la palabra. Muchísimas gracias como siempre. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto. Shalom.